2025 está a la vuelta de la esquina y ha llegado el momento de hacer uno de mis vídeos favoritos, analizar cuáles pueden ser los mejores ETFs de cara a invertir en 2025, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que creemos que va a pasar. Así que en este vídeo te voy a contar los 5 mejores ETFs que yo creo que más sentido tienen y te voy a explicar qué función puede tener cada uno de ellos en el portafolio de inversiones, porque verás que cada uno de ellos sirve para cubrir un potencial riesgo o aprovecharse de una potencial tendencia. 2024 se ha caracterizado por ver casi todos los activos principales en máximos, por la victoria de Donald Trump, por la bajada de los tipos de interés y por la deuda histórica de los estados en máximos. Además de esto, hemos tenido tensiones geopolíticas bastante importantes y esto ha hecho que, entre otras cosas, el euro se disparase, Bitcoin también por el tema de la bajada de tipos de interés, y que esta tensión geopolítica llevase también las acciones de mercados emergentes y concretamente las chinas a números bastante baratos. Así que teniendo todo esto claro y otras cosas súper importantes que vamos a ver ahora ETF por ETF, vamos a ver cuáles son los 5 ETFs por los que yo apuesto en 2025. El primero de ellos es un ETF que replica o invierte en oro físico. El oro, para sorpresa de muchos, ha sido el activo más rentable, tanto en términos de rentabilidad como en términos de rentabilidad ajustada a riesgo, desde el 2000. Yo la verdad es que esto no me lo esperaba y si me hubieran preguntado en aquel momento, que todavía no tenía ni idea de inversiones, pero sí creo que va a ser posible que en 24 o 25 años un activo como el oro sea más rentable que, por ejemplo, el todopoderoso SP500, pues hubiera dicho que no. Pero aquí lo tenemos. 10.000 euros invertidos a principios del milenio se hubieran convertido en 74.000 euros contra 57.000 del SP500. Y yo creo que el oro va a seguir brillando en este próximo año y en estas próximas décadas. Y te explico por qué. Lo primero de todos es que la deuda de los estados está absolutamente disparada. Aquí tienes la de España. Hemos pasado de tener una deuda de 1.000 millones en 2015 a solo 9 años después tener una deuda de 1.650 millones. Es decir, en menos de una década se ha multiplicado en un 65% la deuda estatal pública de España. Pero no te creas tú que en otros países de nuestro entorno están mejor. Aquí tenemos la evolución también de la deuda pública americana. Fijaros la locura de tiempo que hubo para pasar de 0 a 5 trillones, que fueron muchas décadas, y en cambio ahora prácticamente cada 3-4 añitos se añaden 5 trillones como si aquí no pasase absolutamente nada. Obviamente la deuda al final se paga con inflación y la inflación ha hecho que el valor de las monedas se hundiese en estos últimos años. Y esto no tiene pinta de que vaya a decaer, porque Donald Trump ya sabemos que es partidario de mantener los tipos bajos para estimular la economía. También el Banco Central Europeo está bajando ahora mismo tipos bajos y todo esto al final lo que quiere decir es que la economía moderna va a requerir de tipos bajos para que los estados puedan ir repagando esa deuda que con tipos altos sería absolutamente impagable. Pero es que además del combo de inflación, impuestos y deuda, hay que sumar las tensiones geopolíticas tan importantes que hay y que están en máximos históricos desde la caída del muro de Berlín entre el bloque de Occidente representado por las democracias y el bloque de las autocracias o dictaduras con Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Lo vemos en la guerra de Ucrania, lo vemos con las tensiones con Israel e Irán y en definitiva lo estamos viendo como hay una batalla constante en el mundo entero por ganar influencia y poder y desbancar al dólar y al sistema monetario y a la manera de vivir de Occidente. Todo esto ha hecho, y con la utilización de sanciones económicas por parte del euro y del dólar, que los bancos centrales de los países emergentes y de un montón de los países que están fuera de Occidente, por así decirlo, recurriesen de nuevo al oro para aumentar las reservas de sus bancos centrales y protegerse ante hipotéticas sanciones de Estados Unidos y de Europa. Como vemos aquí en esta gráfica, las reservas de oro por parte de los bancos centrales, que todavía solo están en el 10% de activos, que es muy bajo comparado con el 40% que había en 1970, vemos que están empezando a subir y que se han duplicado desde los mínimos de 2008. Todos estos vientos de cola han hecho que el oro subiese un 36% en los últimos 12 meses y un 81% en los últimos 5 años. Desde el banco alemán Deutsche Bank, de su parte de Wealth Management, indican que entre un 5 y un 10% de la cartera invertido en oro mejora a largo plazo la rentabilidad y baja la volatilidad, por lo que tener en cartera un seguro como es el oro pues puede ser interesante si te quieres proteger ante estos riesgos y beneficiarte de esta tendencia de inflación, deuda alta e impuestos que tenemos en Occidente. Invertir en oro es absolutamente sencillo. Puedes hacerlo con un ETF que ellos compran por ti el oro físico, lo almacenan, lo custodian, lo guardan y lo protegen. Y por ejemplo, tanto en Trade Republic como en MyInvestor tenemos este de Invesco que tiene solamente un 0,12% de comisión anual. Y
y puedes comprarlo desde muy poco dinero al mes. Te dejo en la descripción tanto el enlace como el código ISIN para que lo puedas investigar y ver si para ti es una buena opción o no meter este metal precioso en cartera que lleva más de 5.000 años protegiendo del Estado y protegiendo de la inflación. Como puedes ver aquí, si hubieses invertido 10.000 euros en el 2000, hoy tendrías 77.000 euros en este ETF de oro. Mi segundo ETF para 2025 es el de Bitcoin. Y me dirás, pero Javi, ¿por qué hablas de Bitcoin y ETF? Si Bitcoin es un criptoactivo que está en la blockchain y que se puede comprar, almacenarlo, sacarlo a frío y hacer lo que quieras con él. Bueno, sí, pero hay que celebrar que en Europa podemos por fin comprarlo a través de distintas versiones de ETFs y comprarlo en nuestro banco o broker de confianza y olvidarnos de la custodia y no tener que hacer absolutamente nada con él. Para mí Bitcoin es mi activo favorito, mi apuesta, mi ojito derecho, y es el activo al que más mimo y cariño le pongo. Eso no quiere decir que sea el que más dinero invierta, porque obviamente también soy consciente de los riesgos de invertir en un activo que, aunque sea tan prometedor, lleva tan poquito tiempo de historia. Ahora bien, esa poca historia y ese poco valor relativo comparado con el de otros activos hace también que su potencial de revalorización, teniendo en cuenta sus características, sea muy alto. Bitcoin siempre se compara como futura reserva de valor con el oro, porque supera algunas de sus características como la movilidad, la inembargabilidad, la facilidad de transacciones y también su componente tecnológico que hace que esté más limitado aún que el oro. Aquí tenemos las rentabilidades de Bitcoin desde su nacimiento en 2010 y vemos que han sido interesantísimas. En este año lleva prácticamente un 90%, en el anterior un 156% y suele tener un año muy malo seguido de 3 o 4 años muy buenos. Yo creo que aún queda ciclo de subida este año que viene y sigo teniendo una parte muy importante de mi patrimonio en Bitcoin. Como puedes ver en esta página que me gusta mucho, que te muestra los activos y las principales acciones ordenadas de mayor market cap a menor, que para que recordemos, el market cap es el valor de cada unidad por el número de unidades que hay en circulación, ¿no? Si de Bitcoin hay unos 20 millones y pico, pues por el precio actual da 1,8 trillones de americanos y en oro hay 17 trillones, vemos que ahora el Bitcoin en circulación es unas 10 veces menos valioso que el oro en circulación. Cuando uno piensa que el precio de Bitcoin está caro, lo hace porque lo ha visto pasar de 20.000 o de 15.000 o de 3.000 a los 90.000 que está ahora. Pero siempre para intentar valorar el precio de un activo o de una empresa o de un sector hay que compararlo con cosas similares. Y si comparamos el valor de Bitcoin con el de oro, vemos que todavía, si para alcanzar el oro hay un 10x de revalorización. ¿Quiere decir esto que el año que viene o el siguiente Bitcoin puede hacer un por 10 y pasar de 90 a 900.000? Pues obviamente no. Pero lo que sí podemos esperar y desear es ver cómo en esta gráfica, por ejemplo, el market cap del oro pasó de 6,8 trillones americanos a 18 en apenas 9 años y esto supone una multiplicación de por 3 del market cap, siendo ya el de 7 trillones, pues prácticamente 3 veces y pico superior al de Bitcoin en ese momento, y si Bitcoin hiciese en los próximos 9 años, pues otro por 3 de market cap pasaría de 90.000 a 270.000. Teniendo en cuenta que cuanto menos market cap hay, más fácil, entre comillas, es esa revalorización, yo tengo la fe o la esperanza de que en una década quizá Bitcoin pueda multiplicar por 5 su market cap. Y esto nos llevaría a un periodo de 10 años que pase Bitcoin de 90.000 a 450.000 dólares por cada unidad de Bitcoin. Sobre el por qué creo que se puede dar esta revalorización, pues hay un montón de factores. Grandes empresas, institucionales, los ETFs, incluso enmiendas como esta de Estados Unidos proponiendo crear una reserva estratégica de Bitcoin, como la que ya tiene El Salvador. Parte de esta institucionalización de Bitcoin tiene como parte positiva que ahora no tengas que comprar Bitcoin en un exchange y fiarte del exchange, que aunque yo, por ejemplo, lo hago en Kraken, que te dejo abajo el enlace en la descripción y estoy totalmente tranquilo, pero también tenemos la alternativa de, por ejemplo, comprarlo tanto con MyInvestor como con Trade Republic en la versión que ellos nos ofrecen de ETFs. En este caso se llama ETPs por un tema de la modalidad del activo que contiene el ETF en sí, y vemos que en MyInvestor han incluido todos estos. Para mí mi favorito es el de Fidelity, que con unas comisiones del 0,35 anual te permite comprar Bitcoin y olvidarte. Ellos se encargan de custodiarlo y tú cuando lo quieras vender, pues lo puedes vender sin ningún tipo de problema, teniendo la comodidad de que lo tienes en tu banco o broker regulado y no sabes que no va a tener pues ningún tipo de problema. Te dejo abajo el enlace a la descripción para que le eches un vistazo si te interesa. El tercer ETF que creo que es imprescindible tener en cartera, por mucho que te guste el oro o por muy bonita que sea la promesa de Bitcoin, no es otro que el del todopoderoso SP
SP500. El SP500 representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se va actualizando dinámicamente en función de cuáles crecen, cuáles decrecen, para que siempre tengas exposición a las 500 más potentes de ese momento. Esto ha demostrado dar más de un 10% de rentabilidad anual compuesta, que luego veremos cuánto dineral es ese con el paso de los años. Y es importante explicar que, si bien es cierto que en los últimos 25 años, 24, el oro ha sido el activo más rentable, históricamente lo más rentable siempre es invertir en las mejores empresas del mundo. Y aquí podemos ver esto representado. Si bien es cierto que el SP500 del 2000 al 2012 sufrió mucho, y por eso a veces es interesante diversificar entre tipos de activos, si ponemos en perspectiva el total de beneficio invirtiendo en SP500 o en oro desde 1990, vemos como, por ejemplo, pues aquí vemos como 10.000 euros invertidos en el S&P 500 hubieran sido nada más y nada menos que prácticamente 300.000 euros, y en oro, en cambio, hubieran sido 80.000. Como ves, es una diferencia a largo plazo de rentabilidad de más de 3 veces. Por tanto, el oro está muy bien para protegerse frente a la inflación y tiene una rentabilidad riesgo muy ajustada, pero a largo plazo la mejor apuesta siempre es una bolsa diversificada. Hay mucha gente que dice que cómo vas a invertir ahora, es que el SP500 está en máximos, y lo mismo pasa con todos los activos, y me lo comparan con la situación del 2000 o el 2008 para explicar que podría venir una década perdida, y la realidad es que esta gente pues está viviendo en una sociedad paralela donde no mira muy bien el valor de esas empresas fundamentales, el potencial de beneficio y la situación actual de esas empresas. Te digo esto porque si comparamos el número de empresas rentables que hay hoy en día con el que había en el 2000 o en el 2008, vemos que ahora, de las grandes empresas, solo un 4% de ellas no son rentables, en comparación a un 29% en la crisis del 2008 o un 28% en la crisis del 2000. Y de las medianas empresas, ahora solo un 15% no son rentables, contra un 37 o 32% de aquel momento. Por eso no hay que tener mucho miedo a invertir en máximos, porque la realidad es que este tipo de mercados están diseñados para estar en máximos históricos casi de manera continua. Personalmente creo que la economía estadounidense va a seguir haciendo outperformance a la europea, y con todo el tema de Donald Trump, la desregulación y la bajada de impuestos son vientos de cola para que las empresas americanas sigan innovando, sigan creando y sigan generando riqueza para sus trabajadores y para sus accionistas. Y es que, en comparación a esto, es muy interesante ver cómo ha evolucionado el Producto Interior Bruto de la zona euro en el 2008, que era igual al de Estados Unidos, y en el 2023 se ha quedado totalmente atrás. Y lo mismo, y esto es más dramático, ocurre con la productividad. Por eso, si uno tiene que elegir entre Estados Unidos o Europa a la hora de invertir, o incluso si vive Europa, veo muy interesante que saque su dinero fuera y tenga exposición a Estados Unidos para beneficiarse de las empresas más punteras y productivas del mundo. Se puede invertir de manera absolutamente sencilla a través de ETFs o también fondos, tanto desde MyInvestor como desde Trade Republic. Te dejo aquí abajo las opciones, y para que veas con la rentabilidad histórica anual del SP500, que es superior a la del 10%, cuánto hubieras podido ganar invirtiendo 400 euros al mes, veríamos que durante 30 años, si mantienes esa inversión de manera periódica y empezando con 0 euros, acumularías 911.000 euros, de los cuales tú solamente hubieras aportado 144.000. Esta es la magia de una buena inversión, del interés compuesto, y dejar que el tiempo haga su trabajo. Y sí, esto incluye incluso la década perdida del 2002 al 2012. La cuarta apuesta va por los países emergentes. En este caso, creo que han bajado mucho de precio por las tensiones geopolíticas, por la fortaleza del dólar, que ha hecho que las economías emergentes sufriesen, y creo que ha llegado su momento para que poco a poco empiecen brillando. Más aún si al final Donald Trump llega a ciertos acuerdos y se suaviza todo el tema de los aranceles y se calma un poco la situación geopolítica. Cuando uno invierte en países emergentes a través de un ETF, de un fondo, invierte en bastantes países, pero los principales de ellos son un 27% China, un 19% del dinero se va a Taiwán, un 19% a India, un 10% a Corea del Sur, un 5% a Brasil, un 4% a Arabia Saudí, un 3% a Sudáfrica, un 2% a México, que es una economía que está creciendo una locura, también a Indonesia y también a Tailandia. Los países emergentes es una apuesta para todos aquellos que están muy convencidos en todo el tema de los BRICS. Y sí, es totalmente cierto, como ves aquí, que en esta última década los países emergentes han dado muy poca rentabilidad en comparación con el MSCI World o con
con el SP500. Pero es posible que esta tendencia se empiece a revertir. Y es que además, si uno sabe cómo han funcionado los ciclos, históricamente, como podemos ver en esta tabla, vemos que cuando al SP500 le va extremadamente bien, al Emerging Markets le suele ir regular. Y cuando al Emerging Markets le va extremadamente bien, al S&P 500 le va peor. Por tanto, es una buena apuesta tener en cartera un 10, 12, 15% de mercados emergentes para hacer de contrapeso a la bolsa americana. Y de esta manera, si la bolsa americana sube, esto nos va a restar un pelín de rentabilidad, pero no demasiada. Y en cambio, si la bolsa americana no va tan bien, sería de esperar, como hemos visto en los ciclos, que el mercados emergentes fuese mucho mejor y subiese la rentabilidad. Algo así es lo que pasó de 1999 al 2007, cuando el S&P 500 solo subió un 38% y en cambio mercados emergentes hizo un 420% de rentabilidad. Una manera muy buena de ilustrar la diferencia de precio entre el S&P 500 ahora y el de mercados emergentes es que, por ejemplo, el PER de mercados emergentes está en 13, 14, 15 contra 27 del S&P 500. El PER, recordad, es la métrica que muestra cuántos años de beneficios necesitas en una acción para recuperar tu inversión inicial. Y el quinto ETF que veo interesante mostraros es el del Russell 2000. El Russell 2000 es el índice de empresas de baja capitalización de Estados Unidos. Históricamente han tenido más o menos la misma rentabilidad que el SP500 punto arriba o punto abajo, pero en los 5 últimos años se han desligado mucho del SP500, han tenido menos rentabilidad, principalmente por el gran rendimiento de las 7 magníficas. Ahora bien, esta tendencia podría estar a punto de revertirse, según dicen muchos analistas, porque el Russell 2000 podría verse muy beneficiado por el proteccionismo americano, que haría que estas empresas que son menos multinacionales y tienen más producción local y tienen mucho peso en el sector industrial y financiero, que parece que va a verse beneficiado por la desregulación americana y por la bajada de impuestos que va a haber para las empresas que produzcan en Estados Unidos, podría hacer que los inversores empiecen a mirar más de cerca al Russell 2000, a colocar su dinero y a brillar con mejores retornos. También, volviendo a métricas de caro o barato, que esto sabemos que siempre es relativo, el PER del Russell 2000 es hoy en día de 16,62 contra 27 del S&P 500. Invertir en el Russell 2000 es muy sencillo con ETFs como el de Invesco, que solo cobran un 0,25% de comisión anual y ya vienen descontado de la rentabilidad, y también los tenemos disponibles pues tanto en MyInvestor como en Trade Republic. Te dejo aquí abajo el enlace a la descripción. He de decirte que de todos los que te he comentado, personalmente en este ETF no invierto, y lo hago porque yo ya invierto de manera diversificada en todo el mundo entero y no me apetece tener más ETFs o tener más diversificación, pero es una apuesta especulativa porque el Russell 2000, como pasa en emergentes, está en mínimos históricos de ciclo y si se revirtiese, pues podríamos encontrar más rentabilidad en el Russell 2000 que en el SP500. Pero bueno, yo te traigo los datos y como siempre tú debes hacer tus deberes y decidir en qué inviertes y en qué no. Lo interesante de este vídeo es que yo te doy distintas opciones para que tú compongas tu cartera de inversión. A grosso modo, yo te diría que tengas la mayoría en renta variable de manera diversificada globalmente y que luego utilices Bitcoin, oro, el Russell o este tipo de apuestas para intentar buscar ese extra de rentabilidad. Yo personalmente tengo como un 75% en renta variable y un 25% en Bitcoin. Planeo meter oro en los próximos meses también en la cartera. Ahora bien, lo que sí que me gustaría que quede muy claro es que aunque el título de este vídeo diga mejores ETFs para invertir en 2025, yo te los traigo porque creo que son buena opción de cara a la próxima década. Invertir es cuando tú coges tu dinero y lo bloqueas en un activo con la esperanza de que en una década o 2 décadas ese dinero valga más y se mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación. Especular, en cambio, es intentar adivinar qué va a pasar en el mercado y hacerlo a vista 6 meses, un año. A mí no me gusta especular, me gusta invertir y todos estos ETFs los veo muy buenos para invertir a largo plazo. Déjame en las dudas tus comentarios, dale like fuerte al vídeo y comparte este vídeo con quien creas que le puede ayudar y nos vemos la semana siguiente con un super vídeo nuevo más. Muchas gracias y hasta pronto.